Vamos a leer en Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a proseguir con nuestra serie, que realmente estamos apenas pisando los umbrales de ella, titulada Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Hemos hablado de la obra y el poder del Espíritu Santo de una forma comparativa. Hemos hablado también de 9 conocidos, muy conocidos símbolos del Espíritu Santo. Hemos hablado ya de la lluvia temprana y tardía, hemos hablado del agua, hemos hablado del rocío, hemos hablado del viento, hemos hablado del sello del Espíritu Santo, hemos hablado de la paloma, hemos hablado del fuego, hemos hablado del aceite, hemos hablado del vino, y cada uno de ellos nos ha dejado profundas enseñanzas. Y obviamente, guiado por Dios, pude encontrar 9 en la Biblia, 9 símbolos del Espíritu Santo, aunque pueden ser más, pero es interesante que el número 9 está íntimamente ligado en aspectos relacionados con el Espíritu Santo, porque hoy comenzaremos a hablar, y quiero terminar, realmente solo voy a dar una pequeña idea básica sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo. Son 9 características del fruto, pero también hablaremos después de 9, con la ayuda del Señor, 9 dones del Espíritu Santo. Y es interesante, hablando de los dones sobrenaturales. Así que cuando esté allí, diga conmigo, aleluya, amén. Dice el texto sagrado, Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Diga, Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Diga, convencerá. Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aleluya. Vamos hasta el versículo 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, diga, Consolador, convencerá, Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. El perverso sistema educacional caído de hoy dice que la verdad absoluta no existe. Parten de las ideas humanistas y obviamente de las ideas relativistas en cuanto a que no existe una verdad absoluta. Jesús, en cambio, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sí hay una verdad absoluta, y esa verdad parte del dador, del originador, de la esencia misma de esa verdad, que es Dios. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber sobre las cosas que habrán de venir. Versículo 14, todos. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Tomen asiento diciendo, alabado sea Dios. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero el día de hoy hablarles sobre lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y es muy interesante que al hablar del fruto del Espíritu Santo, de una vez tenemos que irnos a esa primera particularidad que habíamos hablado, llamada la obra del Espíritu Santo. No es lo mismo el poder del Espíritu Santo que la obra del Espíritu Santo, y ya tuvimos 2 mensajes sobre ello. Pero es interesante saber que cuando se habla de la obra del Espíritu Santo, se puede resumir en la frase que la obra del Espíritu Santo es lo que Dios hace en favor de nosotros, mientras que el poder del Espíritu Santo es lo que Dios hace a través de nosotros. Y cuando se habla de la obra del Espíritu Santo, se habla también de esas evidencias de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y una de esas evidencias se llama el fruto. Muy comúnmente y muy popularmente, muy a menudo, hasta predicadores
se equivocan cuando dicen los frutos del Espíritu Santo. No son los frutos del Espíritu Santo. La Biblia habla de el fruto del Espíritu Santo en singular. Diga singular. Diga singularidad. En otras palabras, no son varios frutos. Es un solo fruto con 9 características diferentes, que es muy diferente, muy distinto. No es como decir papaya, manzana, fresa, uvas, a decir la naranja tiene esta textura, este color, tal vitamina, tiene este sabor, tiene este olor y tiene estos y estos beneficios. Es solo un fruto, pero con varias características. Diga, el fruto del Espíritu Santo. Dentro del fruto, cuando una persona tiene el efecto del fruto del Espíritu Santo, obviamente esa persona es consolada, esa persona es ayudada. Incluso el término consolador, paracletos, está en el idioma original relacionado con la abogacía. Él viene para abogar por nosotros y para ir a nuestro lado también para ayudarnos y consolarnos. Es más que solamente alentarnos, es para defendernos también. Pero cuando se habla del Espíritu Santo también se le llama, además del divino paracletos, se le conoce aquí en el texto sagrado que leímos como el que es el único que puede convencer. Y me gustó mucho que ayer precisamente en el estudio que teníamos con nuestra hermana Julie, nuestra nueva hermana, ella dijo unas frases muy bonitas. Ella dijo, por la gracia de Dios y con esto que estoy recibiendo, estoy adquiriendo conocimiento, pero necesitamos el convencimiento del Espíritu Santo para que sea más que solo conocimiento. Y eso me gustó. Y es verdad, yo quiero que usted reciba conocimiento, pero solo el Espíritu Santo le puede dar convencimiento. Yo expongo, pero el que convence es Dios. Simple y llanamente, solamente soy un mensajero, obviamente bajo denuedo, bajo influencia, bajo la capacidad del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el único que lo puede convencer a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio. Pero además el mismo Espíritu Santo es el único que puede llevarnos, como dice el texto sagrado, a toda la verdad, a toda la verdad. Aleluya. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, versículos 8 en adelante. Y allí vamos a observar algunos detalles pero muy interesantes. Efesios capítulo 5, versículos 8 en adelante dice la Biblia así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Note eso, porque el fruto del Espíritu es en toda, ¿qué dice allí? ¿O leí mal? Dice los frutos del Espíritu, dice el 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amados hermanos, no hay otra manera de poder discernir incluso lo que leemos, lo que escuchamos, a menos que usted esté lleno de la obra del Espíritu Santo. Porque cuando usted no tiene la obra del Espíritu Santo, escuche, la obra del Espíritu Santo se da aún antes del bautismo del Espíritu Santo. Porque obviamente el bautismo del Espíritu Santo es cuando ya la persona ha recibido el poder del Pentecostés, el hablar en nuevas lenguas, y de ahí en adelante se sueltan también lo que se llama los dones del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo comienza aún desde que nosotros somos engendrados, el momento mismo de la concepción, desde el vientre, desde nuestro nacimiento, nuestro crecimiento, todas las cosas que Dios nos ha guardado durante todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la edad adulta, desde la niñez hasta la ancianidad. Dios nos ha venido guardando a través de la obra de su Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que hizo que usted y yo podamos siquiera arrepentirnos, convertirnos, llegar a Él, estar aquí. Se lo debemos a la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero si no hubiese sido por la obra del Espíritu Santo en nosotros, muchos de ustedes estuvieran por ahí de Hare Krishna tal vez, o estuvieran por ahí de, no sé, ¿cómo estarían? De gnósticos, de budistas, etcétera, 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 pero por la gracia de Dios.
O ya los miraría ahí a las hermanas con el rosario por la mañana, haciendo todo lo demás. No sé qué harían ustedes a esta misma hora, porque lo hicieron. Aquí había una hermana que era fans número 1 del Che Guevara. Y esta hermana era de las revolucionarias número, y está conectadita, no diré el nombre, pero está por ahí conectada. Pero era revolucionaria número 1. Pero hoy en día es alguien que trastorna el mundo de las tinieblas con oración, con ayuno. Es de las mujeres que más hablan lenguas, de las más usadas por Dios. Amados, el Espíritu Santo es el que nos transforma. Dígale que está a su lado: el diablo y el mundo te deforma, pero Cristo te transforma. El Espíritu te transforma. ¿Cuántos llegaron aquí deformados? Hermano, es tan lindo el Señor que hasta cuando el Espíritu obra en uno, hasta su apariencia cambia. Y es cierto que cuando una persona llega feo al Evangelio, puede seguir siendo feo, pero con gracia. Es decir, no es que, yo era feo, no. Seguimos siendo los mismos, solo que con gracia de Dios. Diga conmigo: Dios me ha dado gracia. Por eso es que más de una hermana y hermano aquí que están cansados miran a su esposa como, qué hermoso, qué hermosa. Y es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Dígale, si está cerca a su esposa, dígale: por la pura gracia. Nosotros sabemos, amados hermanos, que todo se lo debemos a Dios. Aleluya. No, y es verdad, la Biblia dice que Él hermosea a los humildes con la salvación. Por eso mire a su alrededor, mire a su alrededor. Ni un feo hay aquí en esta mañana, ni un feo. Los feos no vinieron en esta mañana. Dios es demasiado bueno. Aleluya. Diga: el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu Santo, según Efesios 5, 8 al 10, también dice que en otro tiempo erais, tinieblas. Pero no solamente dice ahora andan o están en luz, sino que dice ahora sois luz. Aleluya. Así que, amados hermanos, ahora usted y yo debemos vivir como lo que somos, no como tinieblas, sino como luz. ¿Cómo se puede hacer eso? Esa es una evidencia del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y luego dice: porque el fruto del Espíritu es, y aquí se resume lo que vamos a ver en Gálatas 5, 22 al 23. Número 1, en toda, diga, bondad, dígalo con fuerzas, justicia, diga, verdad. Otra vez díganlo. Ok, una vez más. Note, esos tres aspectos resumen todo el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como hablando del decálogo que aparece en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, los 10 mandamientos se resumen en dos partes. La primera tabla habla de lo que es relacionado entre el hombre y Dios. Y la segunda tabla es lo que es relacionado entre los hombres. Porque en la primera tabla se habla de no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, acuérdate del día de reposo y el trabajo también. Pero también habla de no usar el nombre de Jehová en vano. Pero ya en la segunda tabla se habla desde honrar a padre y madre, no adulterar, no decir falso testimonio, todo lo que está relacionado con los hombres. Y es interesante que la única manera de cumplir esos 10 mandamientos se resumen en dos: amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, yo no puedo obedecer esos primeros 4 mandamientos si no amo a Dios como Él quiere que lo ame. Y tampoco puedo obedecer los siguientes 6 mandamientos si no lo amo o amo a los demás como Dios quiere que me ame a mí mismo, pero primero debo amarlo a Él. De la misma manera el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu son 9 características que usted debe sabérselas de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esos se resumen en estos 3. Diga conmigo: fruto del Espíritu. Se resumen en bondad. Y es no solo la bondad de Dios para con nosotros, sino que el fruto hace que lo que recibimos de Él también lo podemos trasladar, la bondad de Dios. Número 2, justicia. Nos lleva a hacer en todo
aspecto de la vida, lo que es justo. Y número 3, diga verdad. Verdad es todo lo que es honorable, todo lo que es real, todo lo que es correcto, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Ahora, dicho esto, usted puede ir conmigo a Gálatas capítulo 5, versículos 22, y nos daremos a la tarea con la ayuda del Señor de analizar, por lo menos básicamente, porque obviamente cada uno sería un tema diferente y faltaría tiempo para dilucidar, para discurrir, para dialogar, para profundizar, para ahondar, para entrar en cada uno de ellos. Pero en Efesios 5, en Gálatas 5, versículos 22 en adelante, la Biblia nos da pautas muy, muy interesantes. Dice el texto sagrado, mas el fruto del Espíritu es. Mire que no dice los frutos del Espíritu son. Dice el fruto del Espíritu. Diga, fruto es. Fruto es. Gloria a Dios. Por eso nosotros no creemos en un Dios trino, sino en un Dios único. Porque la Biblia dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. No uno son, sino uno es. Y así mismo el fruto dice la Biblia, mas el fruto del Espíritu es. Dígalo con amor. Primero, segundo, dígalo, pero dígalo con bondad. Con gozo. Dígalo con gozo. Ok, el tercero dígalo con paz. El cuarto dígalo con paciencia. El siguiente dígalo con benignidad. Imagínense cómo diría usted el siguiente con bondad. El siguiente dígalo con fe. El siguiente con mansedumbre. Ok, templanza es el número siguiente. Templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Es qué significa? Obviamente no hay un código en la ley moral de Dios que condene ninguno de estos. Obviamente no pueden ser condenados. Lo opuesto, el antagonista, el antónimo de cada uno de ellos sí es obviamente condenado. Lo contrario a amor, lo contrario a gozo, lo contrario a paz, lo contrario a paciencia, lo contrario a benignidad, lo contrario a bondad. A ver, acelerando. Lo contrario a bondad, lo contrario a fe. Ahora les vamos a corregir un poco lo que realmente significa fe como fruto. Ahora lo vamos a ver. Mansedumbre, lo contrario. Templanza, descontrol. Bueno, está bien. Le van pegando. Muy bien. Entonces, escuche este detalle. Cuando nosotros vamos al texto que dice, contra esto no hay ley, obviamente Dios no condena el amor, pero el amor que aparece aquí. Porque incluso Reyes dice, Primera Reyes, creo que 11, cuando se habla de Salomón, dice algo muy, muy interesante. Dice que Salomón amó a muchas mujeres, pero la pregunta es, ¿de qué amor me habla allí? Porque aunque se traduce la misma palabra, obviamente no se refiere al amor de Dios, ni siquiera al amor ágape, porque ya sabemos que hay varios tipos de amor descritos en la Biblia. Pero cuando hablamos aquí de la Escritura, encontramos que cuando se habla de estas características, sí, está en 1 Reyes 11, usted podrá leerlo después. Ahí aparece ese pasaje donde dice que, pero Salomón amó además de la hija de Faraón. Y uno dice amó y habla de todo tipo de amor erótico, todo tipo de amor pasional, todo tipo de amor carnal, todo tipo de amor meramente pecaminoso, caído, contaminado, inmoral. Pero cuando se habla ya del amor del Espíritu es algo maravilloso. Ahora, es muy interesante entonces que todo lo que está relacionado con lo que es el fruto del Espíritu no puede ser obviamente condenado por la ley moral de Dios, porque al contrario es la esencia de la ley moral de Dios. Repita esos 9, diga conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Y luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. Gloria a Dios. Pero mire un detalle importante, el fruto del Espíritu es la evidencia de la obra misma del Espíritu Santo en la vida del cristiano. En otras palabras, el fruto del Espíritu tiene que ver con, escuche bien, las actitudes que tiene un cristiano, las cualidades de un cristiano verdadero, porque hoy en día todo el mundo se llama cristiano, pero no nos confundamos por eso. Con las actitudes, las cualidades de un cristiano, también tiene que ver con el comportamiento de un cristiano y está íntimamente ligado a las acciones o al proceder de un verdadero cristiano, que están obviamente en oposición no solamente a los antónimos de cada uno. El amor es contrariado por el odio, el gozo es contrariado por la desesperación, por la persona que realmente no vive en ese nivel de felicidad que solo produce el gozo de Dios, sino que vive una vida llena de amargura. Pero también una persona que no tiene paz, es una persona que realmente incluso es propensa a ese tipo de enfermedades que le han llamado modernas, pero probablemente tenían otros nombres en el pasado: la ansiedad, la depresión, el estrés mismo, todo lo que está relacionado con ello, y así cada uno de estos. Pero lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo no solamente es contrario a su antónimo o a lo que es contrario a sí mismo, pero también es contrario o es opuesto a las obras de la carne. Diga, las obras de la carne. Y las obras de la carne fueron mencionadas en textos anteriores, porque dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Lo que está diciendo es que cuando una persona vive bajo la carne y la influencia, lo que va a manifestar son esas obras de la carne. Pero cuando una persona realmente vive bajo la obra del Espíritu Santo, eso es lo que ha hecho que algunas organizaciones incluso se confundan. Por eso hay algunas organizaciones que incluso no creen en la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero ¿para qué se necesita recibir el bautismo con hablar en lenguas? Y eso es algo que no tiene nada que ver con el ahora. Eso fue de la época de la iglesia primitiva. Y ellos dicen: si yo no necesito de tener esa experiencia, porque ya después de que conocí a Cristo ya tengo amor, ya siento gozo, ya tengo paz, y ahora tengo paciencia en medio de las circunstancias difíciles, tengo longanimidad, pero además de eso, no solamente dicen: ahora que ya conocí del Señor, siento bondad, tengo benignidad, tengo mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque obviamente el fruto del Espíritu no está relacionado al bautismo del Espíritu, sino a la obra del Espíritu, y la obra del Espíritu Santo antecede al mismo bautismo del Espíritu Santo. Es más, la obra del Espíritu Santo es la que trae en algún momento de nuestra vida el bautismo del Espíritu Santo. Y yo tuve que hablar con mucha gente que decía: pero ¿para qué hacer tanto alborozo y escándalo como ustedes, los pentecostales que creen en hablar en lengua, si no hace falta eso para cambiar? Porque es que obviamente cuando una persona va a la Biblia y va a ser influenciado por la obra del Espíritu Santo, lo mínimo que debe pasar es que debe cambiar. Y no solo lo mínimo que debe pasar, sino que el efecto inmediato de la cercanía a la influencia del Espíritu es que esa persona, si era una persona que odiaba, ama. Si era una persona que tenía cualquier tipo de problema de la carne, esa persona empieza a tener un cambio. Pero no basta solo con el fruto del Espíritu, se requiere también el bautismo del Espíritu Santo. Y eso ya es empoderamiento, no es empoderamiento ridículo del que hablan hoy en día los movimientos ridículos feministas y todo lo demás. No me refiero al feminismo de la primera ola, pero sí al segundo y al tercera ola, que algún día voy a hablarles a fondo sobre lo que es eso. Pero es tremendo que nosotros como cristianos hoy en día entendamos
la diferencia, y es importante, entre el fruto y la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu tiene que ver con las actitudes, las cualidades, pero también están en oposición a las obras de la carne. Así que en un resumen de una frase, el fruto es aquel que el Espíritu Santo produce en aquellos que le obedecen o empiezan a vivir bajo su influencia. Así que note este detalle. Algunos se confunden y dicen, no hace falta recibir el bautismo del Espíritu Santo porque yo desde que ya me congrego, incluso hay iglesias anti-Espíritu Santo, me refiero a antidón de lenguas y anti el bautismo del Espíritu Santo, porque dicen, ya por la obra tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia. Pero resulta que han caído yo voy a hablar después de los pecados contra el Espíritu Santo, y hay uno muy grave en el cual ellos han caído. Pero no solo eso, sino que cuando una persona ya recibe, y por eso, antes de hablarle del poder, porque sé que estoy ante un grupo de personas que no tenemos ningún problema con el bautismo del Espíritu Santo, y anhelamos el don del Espíritu Santo, y deseamos, como lo decía mi hermana, más el Espíritu Santo, pero sí a nosotros hay que aterrizarnos de otra manera. Porque mientras que los unos dicen, yo necesito solo amor, gozo, paz, paciencia, eso de las lenguas no me interesa a mí, eso del bautismo del Espíritu Santo no va conmigo, pero nosotros que ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, necesitamos saber que no debemos desligar el fruto en nuestras vidas. Porque si vemos una montonera, se plagan las congregaciones de gente que habla en lenguas, pero siguen siendo chismosos. Gente que habla en lenguas, pero siguen siendo gente con rencores, gente amargada, gente impaciente, gente que no es benigna ni bondadosa, gente que no es fiel, gente que no es mansa, gente que no tiene control, dominio propio del Espíritu Santo. Y ese ya es otro problema grave. Y eso es lo que algunos usan para decir, pero ¿para qué hablar en lenguas y seguir siendo el mismo y con la misma majadería de mi tía, de mi mamá? Y seguir siendo el mismo de siempre. Diga al que está a su lado, el asunto se está poniendo serio. Amados hermanos, yo necesito el fruto del Espíritu, pero también necesito el poder del Espíritu. Pero cuando tengo el poder, no puedo desligarme del fruto del Espíritu Santo, porque no basta solo con evidenciar dones del Espíritu sin fruto del Espíritu. Diga conmigo, deben ir tomados de la mano. Espero estarme explicando. ¿Me estoy explicando? Ok, bueno. Las características del fruto del Espíritu muchas veces se han malinterpretado, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Las características del fruto del Espíritu están unidas, íntimamente ligadas, entrelazadas, van juntas como una esencia en el cristiano. Una esencia. Ahora, escuche este detallito. Si alguno dice tener amor, debe manifestar gozo también. Si alguno dice tener amor y gozo, en ese alguien debe manifestarse la paz de Dios. Y si hay paz, también debe manifestarse en su vida la benignidad, y así, etcétera, o sucesivamente. En otras palabras, en el cristiano, donde la obra del Espíritu está activa, se manifestarán simultáneamente todas estas características. Es decir, no puede usted decir, yo tengo el fruto del Espíritu en mi vida activo, y dice, yo soy muy, por ejemplo, tengo mucho gozo en medio de las adversidades, pero está guardando rencor en su corazón. No es lógico. No puede decir usted, no, yo tengo realmente mucha templanza, mucho dominio propio, pero al mismo tiempo es una persona que no tiene la capacidad de ser paciente en medio de las dificultades. Paciencia significa tener la capacidad de tolerar, de superar las dificultades, las adversidades. La paciencia de Job, la longanimidad es otro término, la resiliencia es otro término, la capacidad de salir adelante en medio de las adversidades, pero no porque usted es muy wow, sino porque el Espíritu mismo lo hace a usted superar. Lo que a otro lo llevó al suicidio, a usted lo lleva a la victoria en Cristo Jesús, a la vida de Cristo. Lo que a otro, por ejemplo, el testimonio de la hermana hace un momento, lo que a alguno lo lleva a odiar
para siempre a sus seres que los dejan en algún momento. El Espíritu Santo hace que lo ame tan profundamente que diga, lo que yo recibí también quiero que sea para ella o para él. No importa si me hizo falta en un momento, no importa si me abandonó, pero yo no voy a pagar de la misma manera. Porque solo el fruto del Espíritu Santo es lo que me lleva a hacer lo que no es normal hacer para los humanos. Porque es normal para un humano pagar bien por bien. Eso es normal. Para un malo es raro, porque los malos son capaces de pagar mal por bien. Pero para un hijo de Dios puede hacer aún lo que el humano normal no puede hacer. Y es pagar bien aún por mal. En otras palabras, amados, sin el Espíritu Santo no podríamos hacer esto. Ahora, dicho de otro modo, si es que la obra del Espíritu está actuando en la vida del creyente, se va a notar a través del fruto que el cristiano tenga. Acerca de lo que es el fruto, la definición basada en un estudio escrito por Augusto S. Guerra dice: en términos generales, se refiere a todo producto que se obtiene de la tierra, es fruto. Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado, el término o la palabra en sentido figurado. Cristo espera que su iglesia y sus seguidores llevemos mucho fruto. Y Juan 15:2 afirma: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo digo amén a esa palabra. Encontramos en la Biblia el término fruto en plural, o sea, frutos, pero cuando se habla del carácter y los resultados de quien son o no de Dios. Por ejemplo, Mateo 7:16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, dice, los conoceréis. Eso es el carácter de los que son hijos de Dios. Dice, si alguien dice ser hijo de Dios, debe tener frutos y también debe tener el fruto del Espíritu. Es decir, ¿cómo conocen a los que son míos? Por sus frutos los van a conocer. Primero, carácter, pero también resultados. Alguien no puede decir, yo soy un evangelista y no se ha ganado ni a sí mismo. Oh, yo soy un gran evangelista y ni siquiera todavía está él convertido del todo. Es medio. Pero cuando se habla de las características del Espíritu es algo más singular. Si usted ve Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Y por eso hoy les mencionaba ya en el bautismo que este mismo texto de Mateo 3:8 en otra versión se traduce: demuestren antes de bautizarse que están arrepentidos. ¿Por qué? Porque eso lo hace solo la obra a través del fruto del Espíritu, que te lleva a tener una vida transformada aún antes del mismo bautismo. Solo lo hace el Espíritu Santo. Ahora, pero al hablar del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, se menciona en singular con la expresión el fruto. Sacuda al que está a su lado y dígale el fruto. Diciendo esto, con esto, que estos no son 9 frutos distintos, sino un solo fruto, pero con 9 características. Aquí hay un hermano que es experto en ese asunto de botánica, agronomía y plantas, nuestro hermano Juan Manuel, y sabe, ¿no? Que estos elementos, los que estudian el aspecto de la botánica, y saben que cada planta tiene un estudio profundo relacionado con lo que tiene que ver aún con los beneficios mismos que cada una de ellas produce. No todos tienen los mismos beneficios ni las mismas vitaminas. Finalmente necesitamos literalmente entender que necesitamos fundamentalmente del Espíritu de Dios para manifestar el fruto del Espíritu.
Ahora, los dones carismáticos o los charis o los carismas o el don del Espíritu Santo también son 9. Si usted va a 1 Corintios 12, 8 al 10, usted va a encontrar 9, de los cuales ya estaríamos estudiando a fondo en los siguientes mensajes. Pero el fruto del Espíritu Santo, por su parte, tiene 9 características, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que debe quedar claro que no son 9 frutos distintos, sino un fruto con 9 características. Dígale al que está a su lado, ¿te está quedando claro? Ok. Este número 9 es significativo y se lo voy a explicar desde el punto de vista de la simbología de los números en la Biblia. Por ejemplo, el número 9, y yo me puse a constatar, y bueno, la mayoría de estudios dicen que este número 9 es usado 49 veces en la Biblia. Yo miré que había 48, pero puede que algún número por allí se haya saltado. Pero bueno, este número 9 es usado 49 veces en la Biblia. 9 es el número característico del Espíritu Santo. No es sorpresa, por lo tanto, descubrir que este número indica propósito en los asuntos divinos. Por ejemplo, el 9, ordinalmente hablando, viene después del 8. En otras palabras, cuando usted va a estudiar el 8 en la Biblia, el número 8 significa nuevo nacimiento. El número 8 es el número de los nuevos comienzos. El número 8 es el número del reinicio. ¿Por qué? Porque después del arca de Noé bajan 8 personas de allí y reinicia una vez la humanidad. Cuando hablábamos de apostasía musical, hablábamos que la octava generación con David reinicia la música del Señor, no la música caída, sino la música del Señor. El número 8 siempre ha estado relacionado con reinicio, con nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, amados hermanos? Que cuando se tiene un árbol bueno, lo que se espera de él enseguida es un buen fruto. De la misma manera que el 9, en este caso, sigue al 8, así también el buen fruto del Espíritu Santo se presenta como resultado del nuevo nacimiento o de una vida nueva con un nuevo comienzo en Dios. En otras palabras, si usted dice yo nací de nuevo, usted lo mínimo que se espera es que manifieste el 9, es decir, manifieste el fruto del Espíritu Santo. No puede decir usted nací de nuevo y sigue siendo el mismo amargado, el mismo impaciente, el mismo intolerante, el mismo infiel, el mismo tacaño, el mismo descontrolado de siempre. Al contrario, debe ser alguien que marca la diferencia. Usted no puede decir yo en mí ya se manifestó el 8, ya tengo un nuevo comienzo, y sigue siendo el mismo mañoso de siempre. No. Dígale que está a su lado, cuidado con las mañas. Necesitamos aprender a tener una vida que se note que somos cristianos. Que la gente tenga, como algunas veces ha sucedido, cuando uno le dice soy cristiano, con razón, yo sí decía algo diferente, se veía en usted. Pero que no le pase que usted diga soy cristiano y diga, uy, ¿eso qué es cristiano? Pero qué lindo es cuando dice, claro, con razón, vecina, si han sido cristianos. Con razón que esa buena actitud que ustedes tienen. Y amado hermano, aun cuando cometemos errores, debemos tener, así como tenemos a veces, perdemos la vergüenza para ofender, tampoco tenemos que tener vergüenza para pedir perdón. Yo reconozco públicamente, solo mi esposo fue testigo, hace unos días yo tuve un percance, no fue algo grave, pero fue algo bien sencillo con un vecino. En toda mi vida nunca lo había tenido, nunca. Yo tuve un pequeño roce por tontería realmente, por algo que pasó allí, que supuestamente, obviamente yo estaba defendiendo lo mío, pero aún así me lo encontré en el bus con la esposa, al vecino, y yo me senté y él pensó de pronto, bueno, va a decir no. Yo le dije, Señor, disculpe mi actitud. El vecino dijo, no ha pasado nada, y al final ya nos abrazábamos ahí en el bus. ¿Por qué? Porque las cosas deben ser así. Como cristianos, en algún momento vamos a ofender. Es más, si usted no ofende en palabra, entonces usted ya no debería estar aquí en la tierra, debería estar en otro lado. Pero como ser humano somos falibles. Diga, el único que no falla es Dios. Pero también tenemos que tener la capacidad de decirle, perdón, discúlpeme, ofendí, fallé. Y no salir con la tontería de, si en algo le ofendí, de pronto, discúlpeme. No, sino seale claro,
Vecino, por lo que pasó este día, por esto y esto y esto y esto y esto, por favor discúlpeme. Pero no a veces así, si de pronto le ofendí, discúlpeme. Yo me dice, pues, ¿de qué me estás pidiendo perdón? Uno necesita ser claro. Y yo le pido a Dios que me ayude, pero también le pido a Dios que nos ayude a cada uno de nosotros. Y me encantó al final las palabras y terminamos bien. Y bueno, en un día de estos que se pueda, se los invito a tomar un tinto, pero la idea es seguir compartiendo, porque es que esa es la idea. No podemos vivir, dice el apóstol Pablo, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que, amados hermanos, ¿sí entendieron eso del 9 y el 8? ¿O los volví un 8? ¿Sí entendieron eso? Claro, el 8, nuevo comienzo, 9, el fruto. Ok, si yo comienzo de nuevo, una nueva vida, pregunto, ¿cuántos tienen nueva vida en Cristo Jesús? Después de esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿usted siguió siendo la misma de siempre? Amados, la vieja Yuli murió, hoy es la nueva Yuli, para la gloria de Dios. El viejo Jairo ya no existe, debe existir el nuevo Jairo, para la gloria de Dios. Dígale que está a su lado, el viejo hombre ya no existe. Aunque ese quiere vivir, realmente quiere resucitar por ahí a cada rato. Y en cierto modo, cada uno de nosotros es como que anduviéramos cargando un muerto encima, que se quiere resucitar a cada ratito. ¿Acaso solo le pasa al pastor? No, pues el único aquí. Los demás ángeles, todos, en algún momento dicen, uy, pero esa no era así no era la forma. Pero ya hay algo, el fruto y la conciencia se te activa y te aterriza. Cuando se quiere salir el abolengo, el apellido por ahí, se quiere salir todo lo que tenga que ver en su vida, ya usted hay alguien, el Espíritu lo está aterrizando siempre, siempre, siempre. Diga, la obra del Espíritu da como resultado el fruto del Espíritu. Mientras que el poder del Espíritu da como resultado los dones del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, dicho esto, voy a mencionarle por lo menos solo básicamente algunos detallitos hasta donde podamos llegar. El fruto del Espíritu y sus 9 características. Amor, diga amor. La palabra amor que aparece aquí en Gálatas 5 viene del griego ágape, ágape. Y eso significa caridad, afecto, buena voluntad, benevolencia, espíritu afectuoso. Eso es lo que significa la palabra amor. En la vida de un genuino creyente se puede manifestar el verdadero amor. No solo experimentarlo en su propia vida, sino que también puede transmitirlo a los demás. Esta clase de amor ágape es un amor incondicional y sacrificial que no espera nada a cambio. ¿Quién puede amar de esa manera? Solamente el que ha sido influenciado por el Espíritu Santo. Ese es amor. Diga como dice el cántico por ahí, eso sí es amor. Amor del bueno. Eso sí es amor. Ese amor es el amor de Dios manifestado en la vida del creyente, ya que Dios es amor. Es tal ese amor que quien tiene esa característica del fruto del Espíritu puede amar aún a sus enemigos. Y, amado hermano, eso solo lo hace el Espíritu Santo. No crea que lo hace usted porque, uy, qué gran corazón que tiene el hermano. No. Es solo porque el Espíritu Santo te lleva a poder hacerlo. Solo el fruto del Espíritu Santo en su esencia de amor hace que podamos amarnos los unos a los otros con el amor que a Dios le agrada. Yo sé que lo que voy a decir en este momento no sonará tan, tan espiritual, pero dijo una gran verdad. Una vez Cantinflas, en uno de sus discursos, dijo que Jesús nunca dijo armaos los unos contra los otros, sino amaos los unos a los otros. Nunca pensé que en una predica iba a decir algo de Cantinflas, pero en eso estaba totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Diga al que está a su lado, no es armaos, es amaos. Aleluya. Qué lindo es, amado hermano, escuchar esto. Por eso yo me conmoví escuchar ese testimonio. Amados, yo aquí sentí, decía la hermana, el verdadero amor. Me siento amada. Me siento lo que realmente somos. Amado hermano, solo Dios nos llena de su amor y a través de nosotros llena de amor a otros.
Porque yo que conozco el testimonio de casi la mayoría de todos los hermanos, uno sabe cuántas vidas difíciles han tenido que vivir. Rechazo, traiciones, maltratos, abusos, menosprecios, gente que se burló, que jugó con ustedes, que les han usado, que les han menospreciado, que les han rechazado. Pero cuando uno les oye hablar de esas personas, cuando están llenos de Dios, lo que dicen es: más bien oremos por esa persona. Más bien yo deseo que Dios tenga misericordia. Y amado, Esteban, el primer mártir, acuérdense de Esteban. Pedrada venía y él estaba mirando al cielo. Otra pedrada venía y él estaba diciendo: Señor, no les tengas en cuenta. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Solo Él puede hacernos amar de tal manera que hasta nosotros mismos decimos: Señor, si no fuera por usted, yo hace rato yo no sé qué hubiera hecho. Yo no sé qué hubiera hecho. Pero amado hermano, Dios nos enseña a amar. Pero note, el amor de Dios es caridad. Una persona que está llena de amor real tiene un espíritu afectuoso. Y amado hermano, yo sé que hay gente que no sabe dar amor porque no aprendió a recibir amor. Y eso es notable hasta en un saludo. Hay gente que uno dice, ha tenido algún trauma en su vida. Le falta ser sanada. Gente que un dedito para dar la mano. Y yo que soy, a mí me han dicho que soy más saludable que un Alka-Seltzer, que parezco político. Y eso ya es mucho decir, porque el político anda saludando a Raimundo y todo el mundo, solo en campaña. Pero yo mantengo así. Pero uno ve gente que están heridos en su alma. Y a veces son gentes que no pueden ni dar un saludo como debe ser. Es porque sienten incluso hasta un abrazo. Yo me he dado cuenta, yo a todas las personas percibo y digo, aquí hay un problema. Gente que uno le va a dar un abrazo y uno dice, algo no anda bien. Pero hay gente que sabe dar de lo que tiene aquí en el corazón. Y cuando una persona es de un espíritu afectuoso, amado hermano, esa debería ser una de las características fundamentales del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, amados, yo le decía, yo voy a abrir mi corazón porque aquí yo no soy un ángel en el sentido de pastor, pero no un ángel en el sentido celestial. Y yo le decía al vecino, yo le pido disculpas, porque hasta mi papá me regañó por lo que yo le conté lo que pasó y él me regañó, que eso no se hace, que así no. Y yo le dije, discúlpeme. ¿Por qué? Porque mi papá es de las personas que yo he visto que es de las personas que más amor tiene. He visto que le han hecho y le han deshecho. Y el tipo vuelve y les da un confite, un dulce y ora por ellos. Y uno dice, ¿cómo es capaz de hacerlo? Diga conmigo, solo el amor de Cristo. Solo el amor de Dios. Y como Él da tanto amor, ¿cuánta gente lo quiere? El único que no lo quiere es el diablo. Ese sí no lo puede ni ver. Pero amado hermano, como hijos de Dios, nosotros debemos amar para transmitir ese amor de Dios. Y note un detalle importante: Jesús es la máxima manifestación de ese amor. Tanto que cuando Él estaba en la tierra, hasta los niños se le acercaban. Pero es curioso que hay algunos que hasta las mascotas le sienten algo raro. Y medio logra cargar y la mascota se pone a chillar. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Algo raro anda pasando. Examínese, diga, Dios mío, ¿qué me pasa? Es cierto que hay perritos que son medio mañosos, pero también hay otros que sienten. Ellos saben que algo raro anda pasando ahí. Y se aterran. Y un bebé también siente. Y ellos se dan cuenta cuando alguien no, como que ¿qué pasa? Entonces necesitamos ser gente que tenga incluso el amor para hacer las cosas con buena voluntad. Si usted no hace las cosas con buena voluntad, no las haga. Pero cuando usted tiene el fruto del amor, la característica de ese fruto que es amor, hermano, hasta el aseo se nota cuando usted lo hace con amor. Hasta arreglar una silla. Incluso el que hace las cosas con amor siempre hace más de lo que se le pide. Porque no lo hace obligado, lo hace por pura voluntad.
El que hace las cosas con amor siempre tiene una disposición a ser benevolente con los demás. En otras palabras, siempre. Yo escribí esta frase para resumir esto. Amar a quien nos ama es fácil. Amar a quien no nos ama, medianamente fácil. Amar a quien nos odia, no tan fácil. Amar a quien provoca que le odiemos, nada fácil. Amar a quien sentimos odiar es difícil. Sin embargo, el mandamiento no cambia. Amar como Dios manda puede que sea difícil para nosotros, pero no imposible. Cuando usted está lleno del verdadero amor de Dios, amado hermano, puede amar aún a la gente que uno dice, Dios mío, yo no debería volverle ni a hablar, pero usted termina buscándolo. ¿Por qué? Porque usted tiene el verdadero amor de Dios, el que es capaz de, el perfecto amor echa fuera incluso el temor. El amor de Dios lleva a sanar corazones. Y por eso, amados hermanos, es que las iglesias del Señor, la verdadera iglesia del Señor, está llena de gente que llegó a la congregación muchas veces con ganas de matar o con ganas de matarse, pero terminó amando la vida y amando las otras vidas. Mucha gente llega a las congregaciones con resentimiento, con dolor, con amargura, pero cuando el bautismo del amor, de la obra, de la gracia, del Espíritu de Dios viene a esa persona, amado hermano, las cosas cambian de una manera total. Aquí hay hogares que si no fuera por el amor de Cristo, ya hubiesen partido cobija hace ratos, pero ahí están más juntitos que nunca. Aquí hay personas que, hay gente que cuando no tiene el amor de Dios, amado hermano, no se ama ni a sí mismo. Pero ¿cuántos se aman a sí mismos? ¿Y cuántos aman a sus prójimos? Y hay prójimos de prójimos. ¿Cuántos han tenido esos prójimos? Pero esos prójimos que uno dice, Dios mío, este prójimo que me tocó a mí. Porque es que hay unos prójimos que se la sacan porque se la sacan. Y es que usted les perdona y vuelven y la hacen. Pero amado hermano, solo el amor de Cristo puede transformar nuestros corazones. Este mundo lo que necesita es un bautismo de esta característica, el fruto del amor. Solo el amor de Dios puede tocar un corazón. Yo les pongo un ejemplo. Tranquilos que solo voy a llegar hasta el gozo porque no alcanzo a llegar más. No me da para más. Yo soñaba que iba a terminar hoy los 9, pero no me dio. Me soñé, dije, hoy termino los 9, no los termino, voy en el segundo, apenas voy para terminar, no se puede. Pero es mejor así, suave, para que usted lo pueda entender. Amados, hay un video que es muy común. Hubo un psicópata que mató a muchas personas. Y obviamente un psicópata, desde la cosmovisión de la psicopatía, uno de los defectos de ellos es que no tienen sentimientos. Son distorsionados en lo que sienten, totalmente, poseídos totalmente, dañados, perturbados totalmente. Y en el juicio, obviamente le daban la palabra a cada persona y obvio, este tipo había hecho cosas horrendas, aparte de matarlas, pues hacía cosas bien terribles, torturas y cosas obscenas. Y cada una pues hablaba, y a veces hablaban madres y hablaban hermanas, y ya se imaginará todo lo que le decían, porque le daban la oportunidad de decirle lo que quiera. Y luego sale un anciano, y eso me impactó mucho. Ese anciano se para y obviamente había perdido a un ser muy, muy amado, creo que era su hijo, y él comienza hablando estas palabras. Y lo interesante es lo siguiente, que cuando más lo insultaban, cuanto más le decían hasta que cómo se iba a morir de todo, el tipo las miraba frío, ni siquiera levantaba una ceja. Las miraba como si le estuviera hablando a una pared y prácticamente con una ironía y una burla hacia ellas. A él no le importaba nada de lo que le estaban diciendo. Pero cuando se para aquel anciano, la primera palabra que él dice es: tú me arrebataste al ser que yo más amaba y has hecho muy difícil para mí poner en práctica lo que yo creo. Y aunque tú no me lo has pedido, yo vengo a decirte que te perdono. Y ese hombre se le fue una lágrima y hizo así, y luego volvió a poner la cara de como que, uy, no, eso no va conmigo.
Amado hermano, solo el amor de Dios puede tocar aún el corazón más duro. Porque el amor de Dios conmueve hasta lo profundo de las entrañas. Llega a ir más allá de lo que cualquiera otra cosa puede hacer. Y amado hermano, el amor de Dios, amados hermanos, es el único que ha hecho que usted, con lo que a usted le ha tocado, algunos me han dicho, si supiera con lo que a mí me ha tocado, si se imaginara lo que yo he vivido, amado hermano, pero no importa lo que tú hayas vivido, el amor de Dios es más grande para sanar eso. No importa cuán difícil sea, el amor de Dios es más grande para sanar eso. Pero deja que el amor de Dios te toque. El amor de Dios no es una poesía, el amor de Dios no es unas palabras, el amor de Dios es una realidad, es Dios mismo. Y por eso necesitamos estar llenos de Él, para poder amar como Él ama. Y el segundo y último de hoy es gozo. Diga gozo, pero dígalo con gozo. Dígalo una vez más, con gozo. La palabra griega para gozo es jara o chara, que significa alegría profunda, y también viene del infinitivo hoirein, que significa regocijarse, estar contento, estar gozoso, estar lleno de gozo. Y según el Strong 5479, también es Xara, con X, Xara, y significa, es un sustantivo femenino cuya raíz es xar, que significa extender favor, inclinarse, tener una disposición favorable hacia, obviamente una conciencia de la gracia, de favor, de gozo de Dios, la gracia reconocida. Amado hermano, la palabra gozo aquí es tan profunda que no solamente transmite la idea de estoy alegre, alegre, muy alegre, que Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar. Si usted escucha, eso es verdadero gozo. Porque no dice estoy alegre porque yo hice esto, porque logré esto. No es algo centrado en él, sino que dice Jesús llevó mi carga y la sepultó en la mar. Y cuando una persona realmente tiene el gozo de Dios, nunca puede estar amargado. Porque aún lo más duro que le esté pasando, siempre puede verlo no con los ojos de un amargado, sino con los ojos de alguien. Eso es gozo, extender favor, inclinarse, tener una disposición favorable hacia, propiamente una conciencia de la gracia, del favor. En otras palabras, la gracia de Dios, pero reconocida. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Significa que el único que puede tener el gozo del Espíritu es aquel que, aunque venga al culto, o aunque en la vida, o en el día, o en la semana, se le hayan hecho pedazos su corazón, aunque le hayan hecho lo que le hayan hecho, aunque le hayan traicionado, menospreciado, rechazado, aunque lo estafaron, aunque le hicieron lo que sea, aunque perdió todo, aunque hubo fraude y le robaron, aunque dice peor que yo ninguno, pero amado hermano, el que reconoce la gracia de Dios, amado hermano, termina diciendo pudo haber sido algo peor, pero Dios me guardó en medio de esa situación. Perdí algo, me quitaron algo, me arrebataron algo, pero usted sigue diciendo yo tengo gracia, yo reconozco la gracia de Dios en mi favor. Y la gracia de Dios es esa clase de gozo que viene porque no se reconoce lo que tú recibes, sino que aún tú reconoces lo que no recibes, porque Dios te libera muchas veces de darte algo por pura gracia. Porque hay algunos de ustedes que si Dios le da lo que ustedes están pidiendo, son tan descaradamente malagradecidos que ustedes lo reciben y se largan. Pero hay gente que aún con lo que tiene, es más, en el momento de mayor escasez y dificultad, es cuando usted empieza a mostrar realmente de quién depende, a quién ama. Y amado hermano, amarle a Él es eso, es tener ese gozo. Ese gozo entonces sobrepasa
todo entendimiento. ¿Por qué? Porque lo normal para la gente normal es que lo que a usted le hicieron, le pasó, lo que a usted le dictaminaron, el dictamen a un médico o psicológico, no importa lo que le hayan dicho, amado hermano, lo normal es que eso lo meta en la depresión, lo normal es que eso lo lleve al manicomio, lo normal es que eso lo lleve a la desesperación, lo normal es que eso que le hicieron a usted lo haga ser un hombre lleno de odio, de amargura, de rencor. Lo normal en el mundo es que lo que le pasó a usted lo haga ser un asesino, que busque venganza, yo no sé qué cosa, pero lo normal para el mundo no es normal para el que tiene el gozo del Señor. El que tiene el gozo del Señor es diferente. ¿Por qué? Porque él reconoce la gracia de Dios en medio de su dificultad, en medio de su dolor, y aún el problema más grande, él reconoce y dice: la venganza no es mía, la venganza del Señor. Reconoce la gracia, reconoce la bondad, reconoce la misericordia de Dios. Esa clase de gozo que a otros los llevó a la ruina, a la desesperación, hasta el suicidio. A ti, cuando tienes gozo de Dios, te lleva a la oración, te lleva al ayuno, cosa que cuando andas bien ni te acuerdas, hasta pereza te da. Pero como ahora no puedes dormir por los problemas, pero cuando tú tienes el gozo del Señor, hasta para orar puedes, hasta orar puedes. Porque lo que a otros destruye, a los hijos de Dios los vuelve mucho más fuertes. Lo que a otros los lleva al mismo infierno, a los hijos de Dios los conecta con el mismo cielo. Sobrepasa todo entendimiento, ya que no es simple emoción. No confunda emoción. No es como el payaso, que no es como el humorista que está por dentro quebrado, que está por dentro con odio, no, que es por dentro un inmoral, una persona que está perdida, decaída. Pero el payaso se pinta la cara, el payaso hace reír a los demás, pero por dentro está llorando. Pero el Hijo de Dios no es como un payaso en ese sentido, sino que es alguien que aún su gozo, su gracia se refleja aún en su rostro. Porque uno dice: pero ¿cómo es posible que este hermano y esta hermana, a pesar de lo que le pasó, siga aquí dando gloria a Dios? ¿Cómo es posible que está aquí o aquí sentado o aquí en este lugar dando alabanza a Dios? Solamente porque hay gozo de Dios en nuestros corazones. ¿Habrá alguno que pueda darle un aplauso fuerte al Rey? Ya no es simplemente emoción, no es simplemente dicha por haber alcanzado algo, no solamente es que logré algo y ahora tengo alegría. No, el gozo del Señor va más allá. Sí, perdiste todo, te arrebataron todo, te quitaron todo, pero el diablo no te pudo quitar el gozo. ¿Habrá alguno que pueda despegarse de esa silla y darle gloria al Rey de Reyes y decir: Señor, gracias por el gozo que tú me has dado? El gozo del Señor es el que te hace adorar aun cuando otros blasfeman. El gozo del Señor te hace alabar aun cuando otros maldicen. El gozo del Señor te hace dar gloria y te hace dar gracias aun cuando otros insultan, aun cuando otros son renegados, resistentes, amargados. Tú das gloria a Dios. Dele fuerte esta alabanza al Señor. El gozo del Espíritu Santo es mucho más grande y mucho más profundo que eso, porque proviene directamente de Dios. El gozo de Dios no está limitado a la circunstancia. El gozo de Dios no está limitado a nada terrenal. E incluso aún hay gozo cuando estamos tristes. Porque no significa tener gozo, no significa que no tengas tristezas. Hombre, obvio. Si perdiste a un ser amado, pues lógico que uno siente tristeza. Si te pasó algo difícil, lógico que sientas dolor.
y derrames lágrimas en algún momento, pero el gozo trasciende aún a las mismas tristezas, a las aflicciones, a los problemas. El gozo del Espíritu en la vida del creyente no se acaba, que ese gozo no lo da el mundo, no tampoco proviene del mundo, y como en el mundo no lo puede dar, dice el coro aquel, tampoco lo puede quitar. Amados hermanos, en este día yo quiero que le demos gracias a Él por el gozo que hemos recibido de su presencia. Yo quiero que quiten la silla de aquí al frente y pase a este altar aquel que siente el gozo del Señor. Y si no lo siente, aquel que quiera sentirlo, hagan a un lado esas sillas, arrodíllese ahí delante del Señor, porque hoy vamos a orar. Hay espacio, van a mover todo esto. Y todo aquel que tiene el gozo y le da gracias a Él, venga a este altar. Todo aquel que no lo tiene, dígale: Señor, yo quiero sentir el amor que tú puedes dar, pero también el gozo que tú estás dando, que tú estás brindando. Yo doy gracias a Dios por esta gente que es sensible, que es humilde a la presencia de Dios, que vienen a este altar. Aquí hay espacio, hay un buen espacio. Gracias a Dios que están moviendo allí esas sillas. Pase a este altar, doble su rodilla delante del Señor en esta mañana y entienda eso, que cuando alguien tiene el fruto del Espíritu realmente en su vida, puede amar de una manera inexplicable. El que puede estar de rodillas lo puede hacer, el que puede estar de pie puede hacerlo, pero qué bueno que usted venga a este altar y doblegue su corazón delante del Señor en esta mañana. Los que están ahí, yo sé que el espacio ya no da más, aunque sea allá atrás, ahí donde está, doblegue su rostro y diga conmigo en esta mañana: Señor, yo traigo delante de ti toda mi aflicción, traiga delante de Él todo su sentimiento. Yo sé que a usted le han traicionado, yo sé que a usted le han mentido, yo sé que hay muchos aquí a quienes les han herido. La persona que menos te imaginabas, la persona que menos te esperaba, tal vez tu hijo, tal vez tu hija, tal vez tu esposo, tu esposa. Yo no sé quién te ha herido, yo no sé quién te ha menospreciado, pero en esta mañana recibe el bautismo del amor de Dios, recibe el bautismo de la gracia de Dios. Y allí donde estás, empieza a adorar por un minuto al Rey de Reyes. Y mientras tú lo adoras, va a descender hoy y se va a ampliar y va a ser como una expansión poderosa el efecto del amor de Dios sobre ti. Y Rababasanda Rabacanda, yo declaro que en aquellos, Señor, que les han hecho daño, tú, Señor, llenas ahora de tu amor. Hay poder en el nombre de Jesús. Alguien declare que hay poder. Pero también declaro que hay un bautismo de gozo en este recinto sagrado. Ya estamos listos, los que están de rodillas, los que están ahí. Levanta tus manos al cielo un minutito conmigo y diga: Señor, yo recibo en esta mañana tu amor. Bautízame con ese amor que me hace entender quién realmente soy. Y escuche esto: usted no vale por lo que a usted le dice otro, usted vale por lo que ya Dios dijo de usted. Usted no vale por lo que el hombre le dice. Tal vez le tratan como la peor basura, pero tu vida no vale por lo que te dijo tu tío, tu novio, tu esposo, tu esposa. Tú vales por lo que Dios dice de ti. Tú eres su especial tesoro. Yo estoy sintiendo algo poderoso aquí que va a soltar la vida de alguien en este lugar. Algo va a pasar. Dios está soltando cadenas ahora, cadenas de odio, cadenas de amargura, cadenas de dolor, de rechazo, de resentimiento, heridas del alma. Ahora están siendo sanas por el amor de Dios. Sanas ahora por el amor de Dios. Pero también se desata el gozo
Yo sé que has sufrido. Yo sé que te han herido. Yo sé que te han menospreciado. Yo sé que te sientes traicionado o herida. Pero recibe el gozo de Dios en esta mañana. Y por un instante, toda la iglesia que ha recibido esta palabra, si esta palabra ha sido para ti en esta mañana, allí donde tú estás, vas a soltar la mejor alabanza, la mejor adoración, y le vas a demostrar al diablo mismo y a las tinieblas que Él no te quita tu gozo, Él no te quita tu alegría, Él no te quita tu agradecimiento. El diablo dijo: con esto maldice a Dios, con esto muere, con esto renuncia, con esto se descarría, con esto reniega de Dios. Pero al contrario, estamos adorándolo ahora. Suelta ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Aquí hay poder de Dios, aquí hay poder de Dios ahora. Arrababababa, satarabacanda. Y rababababasaya. Arrababacanda, rabasicaya, rabaja. Suelta, 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 suelta tu alabanza ahora. Suelta tu lengua ahora. Suelta tu aplauso y tu adoración al Rey de Reyes. Y rararabasanda. Y catarabasatarabaja. Declaro un bautismo de amor. Declaro un bautismo de gracia. Declaro un bautismo de gozo ahora. Aquí hay gozo de Dios aquí. Aquí hay gozo de Dios. Suelte, suelte, suelte su alabanza. Suelte su adoración, iglesia, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí en este día. Y relabashanda. Recibe, recibe, recibe. Recibe el amor, recibe, recibe bautismo de amor ahora. Recibe, recibe fuerza. Eso es, suelte su lengua, eso es. Eso es, eso es. Vamos, 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 vamos. Yo declaro un bautismo de amor. Yo declaro un bautismo de gozo sobre tu siervo. Y fuego de Dios que consume el holocausto, fuego de Dios que consume la leña, fuego de Dios que trae vida en esta mañana, vida y consolación, vida y consolación para los que estamos hoy aquí en este. Él está aquí. Yo declaro sobre ti un bautismo de amor ahora. Yo declaro sobre ti el bautismo del gozo de Dios. Ese gozo no te lo puede quitar nada ni nadie aquí en la tierra. Amado hermano, ese gozo no te lo va a arrebatar las tinieblas. Ese gozo no te lo puede quitar las tinieblas. Hay gozo de Dios aquí en esta noche. Hay gozo de Dios aquí en esta hora. Yo siento en esta hora que alguien está recibiendo un gozo extraordinario del cielo. Allí donde tú estás, allí donde tú estás. Alaba a tu Dios, iglesia. Alaba a tu Dios, hermano. Alaba a tu Dios, hermana. Sí, sí, sí. Demuéstrale, demuéstrale a Dios que lo amas. Demuéstrale a Dios que lo amas. No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Ese gozo no te lo puede quitar el diablo. Espíritu Santo, ven. Eso es, aquí está Él, aquí está. El Pentecostés sigue vigente. El Pentecostés sigue activo. Allá atrás, aquí adelante, alguien que aplauda la gloria de Dios del cielo. Santo, ven. Oh, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Sí, Señor, llena este lugar, Señor. Oh, aquí está la presencia, ven. Aquí está el poder de Dios, aleluya. Oh, aleluya. Oh, Santo. Oh, ya está, aleluya. Oh, Santo. Te adoramos. Oh, Santo, Santo, Santo. Aleluya. Oh, ven, y ven, y ven, Espíritu Santo, ven, y ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar, te adoramos, y ven, 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 te adoramos.